un poco a dónde vamos ahorita. Pasamos de esta visión de una evaluación controlada, deductiva, construida desde fuera, digamos, desde fuera de los usuarios, digamos, de los evaluados, a una evaluación más dinámica, en la que las metas no son tan arbitrarias, sino que se van ajustando a líneas basales, a la construcción de líneas basales en caso de que no existan, y a la propia experiencia que se va adquiriendo en el proceso de evaluación. Finalmente, a una evaluación que mida lo que importa a los involucrados. Entonces, hay muchas técnicas de recolección de información cualitativa, hay muchas. Lo que decían hace rato de las encuestas de victimización, de los indicadores de pobreza, etcétera, pues ya hay, digamos, ahí atrás todo un acervo de información, ya, digamos, estandarizada en números. Pero también cuando no existe esa información podemos recurrir a encuestas o a entrevistas o a grupos de enfoque. Son como tres de las principales técnicas donde se usan que se usan para captar este tipo de información. Vamos a ver muy rápido. Por ejemplo, en las encuestas o en las entrevistas es muy importante el fraseo de las preguntas. No es lo mismo, ¿debe el gobierno aumentar el gasto social para las personas con bajos ingresos? Eso está totalmente dirigido a ¿debe el gobierno aumentar el gasto social para las personas en programas sociales? O sea, ¿cómo induce uno la respuesta? Es muy difícil que alguien se niegue a que el gobierno ayude a los que tienen bajos ingresos, ¿no? Entonces, la inducción de las respuestas es muy importante cuidarla en una recolección tipo donde se pregunten cosas. La otra, en términos de las encuestas, es el peso que se le da a las preguntas y el momento en el que se pregunta algo, ¿no? Entonces, fíjense cómo en las dos versiones se está preguntando la valoración de los gobernantes de una ciudad, con 4 preguntas de ese ítem, la satisfacción general de los servicios públicos y la valoración de los servicios. Si nosotros preguntamos primero la satisfacción general y luego pedimos que los valoremos, estamos sesgando menos la valoración. Si primero valoramos, luego pedimos la satisfacción, ya estamos sesgando la respuesta, ¿no? Entonces, el orden, cómo las preguntas, el orden en el que las planteas y el peso que le das. Aquí el peso está dado por el número de preguntas que tiene un ítem, ¿no? Eso importa mucho en el diseño de una encuesta y de que tus indicadores que diseñaste te sirvan realmente. Digas, sean más neutrales. ¿Se acuerdan de la gráfica de las cualidades que debería de tener? Que sean más neutrales. ¿Qué hay que cuidar? No usar mucho lenguaje técnico o conceptos que puedan tener muchos significados. Esto es inevitable. Vamos a preguntar por confianza, no podemos poner un sinónimo de confianza. Confianza es confianza y queremos medir la confianza. Y la confianza es un concepto complejo que puede significar diferentes cosas. Podemos hacer dos cosas. O ponemos nuestra definición de confianza para decirle, por confianza vamos a entender esto. Entonces, ahora sí, valóreme la confianza. O la dejamos abierta, dependiendo de cómo nosotros, de lo que necesitemos, ¿no? Pero hay que cuidar, evitar el lenguaje técnico o conceptos muy complejos. También hay que evitar conceptos que puedan aparecer como contradictorios en preguntas diferentes. Por ejemplo, preguntar, por un lado, la regulación es excesiva y por otro, no hay suficiente protección. ¿Por qué hay que evitarlo? Si le queremos jugar una mala pasada al entrevistado, pues se lo hacemos. Pero a la hora de nosotros interpretar la información, vamos a estar en un callejón sin salida. O sea, por eso es bien importante qué queremos saber. ¿Para qué? Si queremos saber qué tanto la gente cae en contradicciones, vale la pena hacer eso. Pero si no queremos saber eso, vale la pena hacerlo más claros acerca de nuestros objetivos y no poner a la gente en estas vicisitudes, ¿no? El tipo de escala utilizada. Estas son las escalas de Likert. Ahorita las vamos a revisar.
Las preguntas no adaptadas al contexto. O sea, para usar escalas en encuestas generalmente se usan escalas de Likert. Ahorita las vamos a ver a detalle. Preguntas no adaptadas al contexto. Por ejemplo, esta es una, para las áreas que trabajamos nosotros aquí en políticas públicas, no es lo mismo en una encuesta preguntar por administración pública, por burocracia o por servicio público. A lo mejor creemos que nos estamos refiriendo a lo mismo, pero tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, en los países del Cono Sur, Argentina y demás, el concepto burocracia no está tan malamente cargado como en México. En México, si tú pones burocracia, ya hay una resistencia al concepto. Entonces, usar los conceptos que no tengan una fuerte carga idiosincrática o prejuicios en un contexto determinado, ¿no? Los énfasis que haces, que es un poco lo que les mostraba en la diapositiva anterior, y el diseño de la muestra, es muy importante. Todo indicador cualitativo debe de ser también, o debe de ser susceptible de ser, de que se pueda, hay un concepto que ahorita se me fue. Como, ahorita va a aparecer en otra diapositiva, pero que tú puedas analizar, por ejemplo, a la población en general y que puedas segmentar después en mujeres y hombres. O en población por edades. O sea, que tengas, que pueda ser fácil, más o menos fácilmente discriminatoria o sea, aunque sea cualitativa, que puedas hacer segmentos para analizar diferencias entre grupos. Y como les digo, hay un montón de técnicas de diseño de muestreo cualitativo. Bola de nieve, casos opuestos, casos similares, casos paradigmáticos, en fin, hay muchos diseños de muestra cualitativa. Eso es para lo que es encuesta. Para grupos de enfoque. Grupos de enfoque es una técnica que viene del mercado, de cuando quieren analizar las empresas, preferencias de los consumidores, pero se ha traído también a la investigación social. Y lo que se trata es de generar como diálogos en confianza, donde podamos también con diferentes tipos de muestreo. Por ejemplo, si queremos tocar temas difíciles, lo que tenemos que hacer son muestras muy homogéneas, de pares. Si queremos encontrar como contrapuntos, entonces podemos diseñar muestreos más donde queremos ver las diferentes opiniones acerca de un tema. Pero en general, ahí el trade-off es entre la pluralidad de puntos de vista que puedes tener y sentar a la mesa y la confianza que puedes generar entre los participantes, ¿no? Entonces, ¿qué vas a favorecer? Que se genere un clima de confianza. Si estás tratando temas difíciles, más te vale tener menos puntos de vista, pero que se genere un diálogo donde salgan las cosas de manera más clara, a tener una pluralidad de puntos de vista en un tema complejo. Y no es un tema complejo, puedes sentar a la mesa gente que se siente diferente. Pero si no, si es un tema muy complejo, más vale no. Entonces, es una técnica que es justo eso, sientas a la mesa a diferentes personas a dialogar sobre un tema y no lo conduces. O sea, lanzas lo que se llaman detonadores, pero no haces preguntas. Entonces dices, vamos a hablar de violencia. Y dejas que la gente fluya y hable de violencia. Hay más que preguntas, hay detonadores. Y bueno, pues ahí las respuestas son anónimas, hay todo un código y un protocolo para que la gente esté clara de que nada de lo que dice ahí se va a personalizar ni se va a hacer público, etcétera. Hay moderación de la discusión, pero no la conduces, sino nada más la moderas. Y el facilitador es eso, es un facilitador que se asegure de que se genere un diálogo. Es la diferencia con una entrevista a profundidad, donde el que está entrevistando está metiendo las preguntas. Aquí tú lanzas un detonador y dejas que la discusión fluya más o menos libremente. Bueno, este es el protocolo para funcionar. Dices, vamos a hablar de violencia, vamos a entender por violencia esto y vámonos. Lanzas el detonador y se lanza la discusión, pones tiempos de participación, en fin, no me voy a alargar ahí, pero entonces,
cada vez que tú quieres hacer un diseño de una investigación cualitativa, tienes varios puntos que tienes que ir cubriendo. Una es, identificas a los actores. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué vas a hacer la evaluación? ¿Y qué objetivo? Y entonces eso te va a dar a quiénes tienes que incorporar al diseño. Esta era la palabra que se me estaba desagregar, ¿no? O sea, a quiénes y poder desagregar en grupos, ¿no? Mujeres y hacer una segmentación por edad o por estatus social, o lo que les interese a ustedes en función de lo que quieren medir. Calcular los costos adicionales de hacer este tipo de diseños de evaluación. ¿Y qué posibles efectos o resultados no deseados podrías tener? O sea, por un lado tienes que hacer todo, igual que haces la planeación estratégica. Las fortalezas de un método de evaluación y los costos de oportunidad. ¿Te va a dar más de lo que te va a costar hacer ese diseño de evaluación? Sigue. ¿No te va a aportar más? ¿Vas a tener grandes costos de oportunidad o grandes obstáculos? Busca un sistema un poco menos complejo, ¿no? Eso es lo que te va a dar. Y eso te lo va a ir dando estas preguntas. ¿Quiénes tienen que estar? Hay veces que llegas a un punto en el que sí necesitas saber mucho detalle de las cosas. Hay veces que no, dependiendo de tu problema. Entonces, ¿quiénes conducen todo esto? A veces las agencias financiadoras. A veces trabajas dentro de una agencia financiadora que además necesita realizar sus propias evaluaciones. A veces son los responsables de los programas. Por ejemplo, se me ocurre en la evaluación de la auditoría superior, pues ya es un protocolo muy probado, que se sigue, que es difícil, ahí vas a encontrar otro tipo de resistencia. A veces son expertos, a veces son evaluadores profesionales. ¿Qué rol tienen que cumplir cada quien? ¿Cuáles son los retos que vas a enfrentar? Todas estas es como un checklist que tienes que hacer a la hora de hacer tu diseño de evaluación. ¿Vas a tener acceso a la información o no vas a tener acceso a la información? Ese es, yo diría que el primero. Después de ver quién es, si va a estar disponible la información y si no está disponible, si la puedes generar y si vale la pena generar, si vale la pena en términos del costo que te va a significar. Y las ventajas de que tú hagas tus propios diseños es tu independencia. Como más fidelidad y más fidelidad en el sentido de que se acerque más a tus objetivos, lo que tú quieres evaluar. Entonces, ¿cuándo emplear indicadores cualitativos? Hasta ahorita ya nos va quedando claro lo que es un indicador cualitativo. ¿Cuándo emplearlos? Cuando requerimos entender el contexto, la situación y los procesos que contribuyen a el logro de ciertos resultados y ciertos efectos. Cuando es crucial obtener información sobre cómo están viviendo las cosas adentro de un grupo, ya sea de los implementadores, de los beneficiarios, de las víctimas, el grupo que ustedes quieran, pero cuando sea importante entender cómo están viviendo la situación ellos. Cuando se requieren obtener matices y profundidad de indicadores cuantitativos. Cuando se trata de conceptos abstractos como confianza, legitimidad, conflicto, violencia, cuando son conceptos abstractos o que tienen muchas dimensiones, es importante acudir a indicadores cualitativos. Cuando queremos conocer opiniones, actitudes y creencias acerca de estos temas y de estos procesos. Cuando ya tenemos claras relaciones de causalidad, es decir, ¿qué puede causar qué? ¿No? ¿Qué causa puede causar qué efecto? Cuando tenemos más o menos claras esas relaciones, entonces podemos entrar a profundidad a ver si son ciertas y si cómo funcionan o cómo operan esas relaciones de causalidad que tenemos acá deductivamente, digamos, más o menos el convencimiento de que se están dando. Y cuando
aplicamos técnicas como los grupos de enfoque o las entrevistas a profundidad, que si no son operacionalizadas antes, no son sujetas a análisis estadístico. Es decir, lo que le decía un poco a Horacio al principio, no, un indicador cualitativo nunca te va a producir los resultados de representatividad de un indicador cuantitativo. Para eso están los cuantitativos. Los cualitativos están para otra cosa, para conocer todos estos procesos. Entonces, un poco, si hacemos una comparación, pues los cuantitativos son puros números. Puros números. Los cualitativos pueden ser números, pero que tienen atrás palabras. O pueden ser palabras, pueden ser narrativas. ¿No? Puede haber lo que ya habíamos explicado. La cobertura. Los cuantitativos proveen información acerca de la amplitud y alcance de algo. Se construyeron tales escuelas en tales lugares. Ahí está la amplitud y el alcance. En cualitativo se analiza a través de técnicas de síntesis, se provee información a profundidad de los cambios específicos en temas estratégicos. Mientras que los cuantitativos nada más nos dan información sobre la amplitud y el alcance, los cualitativos nos dan información acerca de la profundidad de los cambios. Un poco lo que les decía antes de resultados e impacto, ¿no? En términos del análisis, los cuantitativos se analizan a través de métodos estadísticos. Los cualitativos se pueden analizar a través de métodos estadísticos, pero para eso tienen que ser sistematizados y puestos en un nivel de puntuación antes de poderlos hacer un análisis estadístico. O puede ser otro tipo de sistematización, como los que hacen los software de análisis de discurso, donde ven cuántas veces se repite una palabra, o más o menos qué discursos se repiten, o qué contenido se le dan a ciertos conceptos. Las limitaciones. La limitación del cuantitativo es que requieren ser interpretados. Era un poco lo que les decía yo. Es una foto. Te enseñan una foto. ¿Qué hay detrás de esa foto? Pues es toda la interpretación que te permite hacer los cualitativos. Ahora, la debilidad de los cualitativos es que se te pueden quedar en anécdotas si no haces esa extrapolación más o menos lógica y no sigues una metodología seria, científica, de cómo se aplican estos métodos. ¿Alguna duda? Bueno, ejemplos. Ahora vamos a pasar a ejemplos. Para un mismo objetivo. El objetivo de una intervención es incrementar la capacidad de las instituciones gubernamentales a nivel estatal y municipal para monitorear, reportar y gestionar la violencia de género. En los próximos 3 años, en los municipios que estén por encima de la media de incidencia. Ahí están las 7 dimensiones, ¿no? El indicador cuantitativo puede ser número de reportes realizados durante la duración del programa. Es decir, echas a andar un programa y un indicador va a ser cuántos reportes de posibles víctimas de violencia de género te caen en las oficinas departamentales. Entonces, ese indicador cualitativo va a medir la incidencia de los reportes de violencia de género mientras estás echando a andar el programa. ¿Sí? Un indicador cualitativo asociado a este mismo objetivo sería el número de instancias en cada nivel de gobierno en las que las autoridades consideran que el monitoreo de reportes permite la realización de intervenciones oportunas y de acciones preventivas durante la duración del proyecto. Entonces, aquí lo que vas a estar evaluando, el qué es lo que las autoridades consideran, los reportes que las autoridades consideran que permiten un monitoreo. ¿Sí? Ese es el qué. La población objetivo es las instancias en cada nivel de gobierno. Y aquí tienes las cualidades o los conceptos estos que hay que entender, que hay que explorar, que entienden las autoridades por oportuno y preventivo. Eso es lo que vas a explorar. Por lo tanto, aquí mides la opinión de las autoridades en torno a la utilidad de un instrumento. Entonces, a un mismo objetivo puede tener indicadores cuantitativos completas con indicadores cualitativos. Lo mejor, el ideal sería poder tener de los dos.
hasta dónde, cómo, qué vamos a considerar éxito, qué estamos midiendo, cuáles son nuestros actores implicados, cuál es nuestra población objetivo. Todo eso es lo que tiene que entrar en consideración. Entonces, la combinación, este es por qué es útil la combinación de qualis y quantis. Supongamos que tienes una meta, que el 50% de los miembros del Congreso sean mujeres para la elección del 2021, ¿no? Política de, ¿cómo se llama? De paridad. Pero se llaman afirmativas, ¿no? Acciones afirmativas, ¿ok? Ya, entonces vas a poner esta paridad. El quanti, una meta, aumento del 10% de las diputadas que consideran, bueno, no. Este sería el quanti, el indicador quanti, la meta quanti. Ahora, ¿cómo lo desglosas en cuáles? Que aumente también el número de las diputadas que consideran que sus voces hacen diferencia, que son tomadas en cuenta. Y que disminuya el número de diputadas que considera que son dejadas de lado. ¿No? Entonces, aquí tienes una foto de cómo quedaría el Congreso, mitad hombres, mitad mujeres. Pero no nada más eso, sino qué tanto consideran que inciden. No necesariamente el que haya mitad hombres, mitad mujeres va a ser que, ¿no? Entonces, lo cual y lo que te da es la profundidad. ¿Sí? Esto ya quedó clarísimo, ¿no? Entonces, ejemplos de indicadores cualitativos. Cuando ya los cuantificaste, tienes que hacer escalas, que es un poco lo que les decía yo, ¿no? ¿De qué a qué vas a considerar qué? ¿De qué a qué vas a considerar qué? Eso, dar escalas. Puedes usar informaciones, pues los indicadores cualitativos pueden ser dicotómicos. Pueden ser sí o no la presencia de un atributo. Pueden ser fotografías. Hay gente que usa el antes y el después, ¿no? En las intervenciones, por ejemplo, de rescate de barrios, te sacan cómo estaba el barrio antes del rescate, cómo estaba después, y ese es un indicador cualitativo. El antes y el después. Pueden ser proxies, indicadores que miden de manera indirecta. No puedes acceder a la información directa, pero puedes tener como una idea de cómo, esto ya lo han de haber visto en los quantis, ¿no? Cómo le llegas por indicadores proxies. Por ejemplo, ahorita con lo de la seguridad. Las organizaciones de derechos humanos usan un índice que se llama de militarización, las internacionales. ¿Cuáles pueden ser proxies de la militarización? ¿Cuáles se les ocurre? Militarización es mayor presencia de las fuerzas militares en la vida civil. Número de retenes es un proxy. Número de reclutados en un tiempo determinado, ¿no? En el último año, ¿cuánto creció el número de reclutas? Otro. Número de operativos. Número de operativos en un tiempo también es un proxy. ¿Cuántos han ascendido de reclutas a autoridades militares en un cierto determinado tiempo? También es otro proxy. Gasto militar en el presupuesto es otro proxy. La distribución regional. ¿Dónde están? Que es el número de operativos y en dónde, ¿no? Por ejemplo, podría ser otro proxy. Entonces, la militarización. Entonces, la militarización es un fenómeno. ¿Cómo lo vas midiendo? Pues son a través de proxies. Y era lo que les decía, el indicador no es lo que hace el cambio. El indicador no es cambio. El indicador es el indicador de que algo está pasando en términos de militarización. Pero para entender qué es, pues tendrías que ir a otro tipo de, ¿no? Esos son indicadores proxies. ¿Sí? Indicadores de encuadre. Cuando es difícil predecir los resultados de una intervención, se define el dominio en el que se espera que ocurra el cambio. No se emplean para medir el cambio, sino para ilustrar los cambios que pueden estar ocurriendo, que es un poco ahorita lo que les decía de la militarización. ¿No? ¿Qué cambios pueden estar ocurriendo? Pues que hay más fuerzas, que hay más reclutas, que hay más gasto, que hay más operativos. Son, ¿no? Como sabemos que está pasando algo, pero no sabemos muy bien dónde, entonces usamos los proxies y más o menos encuadramos, en este caso el encuadre sería militarización. ¿Sí?
Y ahora sí, las herramientas para hacer cuantificables los datos cualitativos cuando los queremos hacer cuantificables. Hay veces que no, hay veces que nada más nos sirve la narrativa, pero hay veces que sí queremos medir el cambio. Y para medir el cambio es útil tener como indicadores que te permitan comparar el antes y el después, como establecer líneas basales también en términos cualitativos. Se usan dos grandes técnicas. Por ahí tienen los ejemplos que les envié. Las escalas de Likert. Las escalas de Likert son en una encuesta cuando das opciones de respuesta. Hay mucho debate en términos de si lo mejor es que sean opciones pares o opciones impares. ¿Qué creen que es mejor? Dependiendo de la graduación de la respuesta. Por ejemplo. Es mejor que la única diferencia entre las impares y las pares es que la impar tiene un punto intermedio neutro. Siempre. Ya sean 3, 5 o 7 opciones, o hay unas que traen hasta 9, lo cual se me hace un exceso, pero siempre tienes en el centro una opción que es neutra. ¿Cuál puede ser la ventaja o la desventaja de tener una opción neutra? Mientras que las opciones pares no te dan esa opción neutra. Vean los ejemplos. Tienen ahí sus ejemplos, si los pueden abrir, los tienen en su... Hay una que dice acuerdo, frecuencia, importancia, calidad y probabilidad, las típicas y las opciones típicas que se usan. ¿Cuál puede ser la ventaja de tener una opción neutral? Por aquí me decían. Yo te estaba poniendo una de esas. A ver, sí. O sea, no sé que al tenerlo par obligas a tomar una decisión. Pues si no, es cómodo. Ay, no sé, pues neutro. Digo, yo no sé porque yo contestaba. Exacto, exacto. Cuando hay neutra, el riesgo es que la gente no le eche mucha cabeza a pensar las opciones y se vaya por la opción neutra. Pero ¿cuál sería la ventaja de la opción neutra? Sí, exacto, que de verdad que haya una gran indeterminación sobre temas complejos y que quieres captar esa indeterminación. Y ahí es, por eso no hay una que sea mejor que la otra, depende qué quieres, con el riesgo que conlleva. Y ahí, ¿cómo disminuyes el riesgo de que se te vayan por la opción menos la opción neutra? Que las otras opciones sean más o menos claras. Si las pones muy complejas, se te van a ir más a la neutra. Pero si también quieres captar, por ejemplo, transgénicos. ¿Quién tiene opinión sobre los transgénicos? Informada y así. Porque sabe, pero yo es uno de esos temas que no tengo. O sea, oigo a los que están pro transgénicos y me convencen. Oigo a los que están contra transgénicos y me convencen. Son de esas cosas que en México pasa mucho, por ejemplo, fallos de la Suprema Corte. Oyes a los que te dicen uno y dices, no, pues sí. Oyes, o sea, que son temas muy de especialista, que difícilmente la mayoría de nosotros tenemos una opinión muy formada sobre temas muy de especialistas, ¿sabes? Entonces, oyes a uno y dices, no, pues sí, mañana milito ante transgénicos. Oyes a los otros que te dicen que nos vamos a morir de hambre y dices, no, pues sí, transgénicos, ¿no? O sea, que depende mucho de quién oigas porque son opiniones que tienen que estar que están muy en el tema y muy científicas y muy, ¿no? Entonces, ahí te interesa captar qué tanta de la población, o sea, no está, ¿sabes? No tiene una opinión formada. Si te interesa eso, vale la pena meter la opción de centro. Ahí eso podría notar la falta de información que tiene la población claro. Respecto a ese tema. Exacto. Y sería fortalecerla. A lo mejor, por eso te digo, depende para qué la quieres. ¿Quieres para saber quién no tiene una opinión clara y que te salga altísimo, él no sabe, no contestó? No, bueno, no sabe, no contestó es otra, pero ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y quieres saber quién no tiene una opinión, sí tienes que meter esa opción. Si es otra cosa que no quieres que se te vayan a la opción fácil y que sí quieres tener claro dónde está la gente posicionada, entonces no metas la opción intermedia. Usa una escala par. Siento que las escalas pares también son como un poco sesgadas, ¿no? Porque estás también obligando a las personas a elegir una postura, pero en realidad, ¿qué tal si su postura realmente es intermedia? Por eso, si tú crees que hay una opción intermedia y que quieres captarla, usa una escala impar. Si quieres que la gente se te defina, porque es un tema que a ti te interesa
que la gente se defina. No sé cuál puede ser, pero por eso te digo, a lo mejor a ti en lo personal no te gusta, pero a lo mejor el tema que estás investigando sí lo necesita, que la gente se defina. Entonces, pues ahí usa la escala PAR. Depende del objetivo de la evaluación, ¿no? Eso depende mucho del objetivo. Por eso les digo que el objetivo es lo que te debe de guiar. Hay veces que necesitas saber la gente si sí o si no. Hay veces que dices, me da lo mismo y quiero saber si no tiene una opción, ¿no? Pero el darle la opción, además de captar a los que no tienen de veras opción, a lo mejor también caes en la pereza del que está contestando. Es que todo tiene sus riesgos, ¿no? Por eso no hay un one best way. No hay un one best way. Depende de la situación. Y las rúbricas. Las rúbricas es esto. No, lo tenemos acá en el ejemplo. No lo puse acá, estaba muy largo. Vamos a ver. Es esta hojita que tiene 5. Y lo que queremos evaluar es, si lo pueden abrir ahí para que no nada más me estén leyendo porque es muy, muy grande. Pero bueno, este es un ejemplo de un programa que estaba tratando de apuntalar la formación de capital social en una comunidad. Y entonces lo que hace la escala, la rúbrica, es que describe una situación ideal. Entonces la situación que va a ser mejor evaluada de si se tuvo éxito o no es: la mayoría de los miembros de la comunidad están contribuyendo al grupo, se reconocen y desempeñan el papel en el logro de los objetivos comunitarios acordados de a largo plazo. Todos esos son criterios que se establecieron. El grupo tiene su propia identidad, lucha por la excelencia, pueden identificar e implementar soluciones innovadoras a problemas con poco o ningún apoyo gubernamental. Los miembros están dispuestos a aceptar el liderazgo, responsabilidades y diferentes roles. Todos los miembros están implementando trabajos y asistiendo a las reuniones regularmente. El grupo está excediendo los objetivos establecidos y se podría detener el problema para el cual fueron convocados como grupo dentro de 30 años. Si se dan todas esas cosas, se le califica de 5. En el sentido opuesto, la peor calificación, que es 1, es: el grupo depende totalmente del gobierno para su financiación, apoyo y liderazgo. Hay renuencia por parte de los miembros a asumir los roles o responsabilidades de liderazgo. Hay apatía para atraer nuevos miembros. Las reuniones son irregulares. Hay pocos miembros que asisten o las reuniones son inexistentes. No hay objetivos acordados. Los miembros no comparten problemas. Hay poca o ninguna evidencia de que se realicen trabajos en el terreno y el problema seguirá creciendo. Cuando hacemos indicadores cualitativos tan densos sobre un cambio de proceso que implica varias cosas, lo que tenemos que tener es establecido cuándo lo vamos a considerar éxito. ¿Se acuerdan esa diapositiva que yo ponía? ¿Cuándo vamos a considerar que tuvimos éxito? Bueno, como expertos tenemos que definir los parámetros de éxito. Y en función de esos parámetros de éxito, vamos y corroboramos si están o cuántos de esos están dando. Y tenemos una escala de 1 a 5 donde se están dando niveles o totales, o nulos, o intermedios. Y en función de eso, la observación y los indicadores, cada una de estas cosas que les leí, que si asisten a las reuniones, que si aceptan roles, que si están haciendo proyectos en el terreno, cada uno de esos es indicador. Cada uno de esos es un indicador quali. Y al final, la suma de esos indicadores quali me van a dar una situación donde yo puedo decidir si llegué o no tuve éxito y qué nivel de éxito. Esas son las rúbricas. ¿Queda? De tal manera que hoy puedo decir, hoy esta comunidad está en nivel 1 y dentro de 30 años va a estar en nivel 4 o 5. Tengo una línea basal y tengo registros para ver cómo van evolucionando los indicadores cualitativos en lo individual y la mezcla en lo general. La idea de esta rúbrica es también, si voy a hacer una encuesta y un montón de gente la conteste o... No, en encuestas usas escalas de Likert. Esta es para otras técnicas. Por ejemplo, cuando haces investigación en campo o entrevistas a profundidad
o va siguiendo los procesos. En encuestas lo que mide son actitudes, percepciones, juicios que la gente hace, confianza. En otro tipo de técnicas como la investigación participativa, los grupos de enfoque, las encuestas a profundidad, puedes hacer más el otro tipo de indicadores y hacer estos conceptos de éxito. Pero la escala, perdón, la rúbrica entonces es más como para ti, ¿no? O sea, para el equipo evaluador. Pero no se la vas a dar a las personas no, evaluadoras. O sea, no, para ti, eso es lo que decía, lo que yo entendía que hacía él, que les decía a sus evaluadores. Si se presentan estas condiciones, le pones 4. Si se presentan estas, le pones 3. Eso ya lo hace el equipo evaluador. Pero para que lo pueda hacer el equipo evaluador, tienes que establecer las condiciones, ¿no? Ese es el diseño. Lo que pasa es que en el sistema de evaluación que se tenía antes, o que no, que todavía tenemos actual, lo que se pretendía más bien era como un sistema de evaluación mediante puntaje, que estaba, en mi parecer, un poco incompleto. Lo que pretendía era como hacer una serie de indicadores cuantitativos, ajá, parametrizarlos a un puntaje que te permitiera evaluar en un conjunto todos los indicadores y decir, sí se vale. Sí la auditoría tiene esta puntuación, o sea, es decir, de 30 puntos alcanzó... Como 25, para la calidad. Como para la calidad, es correcto. Sí se puede. Pero no como rúbrica. Era una parametrización para a partir de poder comparar los resultados de los indicadores, porque al final no puedo comparar porcentajes contra número, claro. o incluso siendo porcentajes, pues no puedo, son cosas diferentes. Entonces la parametrización era con la finalidad de hacerlos comparables. De hacerlos comparables y al final hacer una evaluación de un conjunto de indicadores. Pero en realidad lo que estás haciendo es una parametrización para hacerlos comparables y juntarlos en un gran indicador, digamos. Exacto. Haces un indicador de indicadores. Exacto. Pero esa es una parametrización, no es esto. La rúbrica es otra cosa. No, y de hecho, bueno, es que tengo una pregunta que es como muy larga y muy complicada, no sé si... ¿Qué horas son? Justo tiempo. Para no fallar. ¿Por qué te esperaste ahorita? No, de veras, ¿qué horas son? 15 para las 5. Ok, haz la pregunta. No sé. En el nuevo mecanismo, el sistema de evaluación, nos vamos a pegar al marco de medición de desempeño de las entidades de fiscalización, que es un marco internacional. En estos indicadores son cualitativos, pero son como temas complejos y definiciones. En esta parte que hablabas de conceptos técnicos. De conceptos muy, ajá. Por ejemplo, una de las partes a evaluar es el plan estratégico. Si hay o no hay. Si hay, y vienen 4 indicadores en especial que son demasiados criterios, que dan una puntuación de tantos si cumples tantos criterios y bla. La pregunta es respecto a, justo como una rúbrica, o sea, al final, un poco en una clase anterior yo preguntaba y me decían que la validez o también de la evaluación que yo haga depende de la definición, porque yo puedo preguntar, o sea, es fácil preguntar, ¿tienes plan estratégico? Sí, pero a lo mejor un criterio tiene que ver con qué te parece o cumple con una cualidad muy subjetiva que yo tengo que definir qué es. La pregunta en concreto es, ¿eso tiene que quedar en la evaluación per se? ¿Tiene que quedar como una rúbrica, como algo que simplemente transparente yo qué hice? ¿O cómo tiene que quedar? No sé si me expliqué en la pregunta. O sea, si le tienes que hacer explícito al que estás evaluando que estás usando esa rúbrica o no. Y al que lee mi informe. Al que lee tu informe definitivamente sí, siempre. Al otro depende si te va a sesgar la respuesta. Que en este sistema de evaluación no son tanto de entrevistas, son como más es como más de productos. Checklist. Ajá, productos, cumples con tal cosa. Por ejemplo, el plan estratégico. ¿Y qué es lo que le quisieras hacer explícito? El mecanismo en que yo voy a determinar qué valoración no es necesario. Tiene. Para él no. Para el que está contestando el checklist, no.
al que lee el informe y en tu metodología y para que sea replicable, sí debe ser totalmente transparente y público, obviamente. Ya si se quiere meter el entrevistado a ver qué es, pues ya se verá, pero no se lo tienes que hacer explícito en el formato. Tiene que ser público, porque no le afecta, no le estás pidiendo, simple y sencillamente es cómo vas a organizar tú y esa es tu metodología. Es como si en cada encuesta tuvieras que poner el muestreo, o sea, pones el índice de confiabilidad y el índice de desviación, ¿no? Etcétera, pero no pones toda tu metodología. Eso va en un anexo en el reporte y es público y el que lo quiera ver lo puede consultar. Pero no en el formato. Pregunta si tiene un plan estratégico, si no, ¿su plan estratégico es bueno? No, es que es mucho más complejo. O sea, por ejemplo... Bueno, claro que es más complejo, pero por ejemplo, se mide la dimensión del plan estratégico y entonces dice, el primer criterio es, se basa en una evaluación de necesidades que abarca los principales aspectos de la organización y la identificación. Eso sí lo puedes preguntar así lo preguntan en todos lados, así me lo preguntan aquí, pero y no me dicen cómo lo van a es parametrizar. Correcto, esa era la pregunta. Pero al final en el informe sí tengo que hacer... En el informe tienes que tener un anexo donde digas tu metodología y cómo lo parametrizaste, sí. Okay. Pero, ¿cómo esas son tus rúbricas? No, ese es parte del indicador. Es que él no está trabajando con rúbricas, está trabajando con una parametrización de indicadores para hacer un gran indicador de indicadores. Nada. Bueno. Entonces, por ejemplo, este es un indicador cuanti. Porcentaje de adolescentes que reportan utilizar métodos anticonceptivos. 30% la línea basal, meta y objetivo. Esto es nada más para indicar cómo los cuantis deben de tener líneas basales, metas y objetivos. ¿Va? Ahora, como los cualis también. Es lo mismo. O sea, parte del mito es que los cualis son menos serios que los cuantis. Sobre todo los que usan mucho cuanti tienen este prejuicio, ¿no? Y aquí un poco lo que trato de decirles es, no, también tienen su rigor. Tienen que tener su rigor, porque si no tienen su rigor no tienen confiabilidad. Lo que pasa es que da otro tipo de información, ¿no? Pero ahí me surge la duda, o sea, ¿cómo está? O sea, esa es como la definición, ¿no? De las metas y... Este es el indicador. Sí, y cómo las ¿cómo lo mides? O sea, pones entonces ahí en una escala... Aquí haces tus rúbricas. Ok, y ya. Para que esté aquí, tiene que... Exacto. Por eso les enseñé primero. Si viene de encuesta, lo haces con escala de Likert. Si viene de otro tipo de... Ahora, entre más quali, pues más te vas a ir a rúbricas, ¿no? Es como un continuo. ¿Cómo saben los evaluadores, o sea, como, es que me cuesta trabajo, ¿cómo saben los evaluadores en qué rúbrica está ese grupo? No, bueno, tú le dices al evaluador, tú me vas a registrar esto, tú me vas a registrar cuántas mujeres pueden desarrollar proyectos propios, es decir, ¿con qué criterio? Y ahí es donde haces la rúbrica. Por proyecto propio se va a entender esto y esto y esto, cuando ya metieron el proyecto y ya fue aceptado para financiación, ya se considera. Esa es tu rúbrica. ¿Con qué criterios vas a calificar en eso? ¿Vale? ¿No hay duda? Y bueno, pues asegurarse de que son realistas. Esta es la parte de factibilidad, ¿no? Que ya, bueno, pues ya lo hemos explicado a lo largo, de que pues, sea factible, que puedes echar a andar. Las rúbricas son divinas, sobre todo si tienes chance de entrar a estudios como muy el que me estabas platicando que vas a hacer. Eso te va a llevar a rúbricas tarde o temprano, ¿no? Puedes empezar con encuesta, pero tarde o temprano para definir condiciones y necesidades vas a caer en rúbrica. Bueno, creo que es todo. ¿Alguna duda? ¿Les quedó más o menos claro? ¿Sí? ¿O se van más confundidos? Bueno, dale, muchas gracias. Gracias.